En este vídeo vamos a ver cómo crear un proyecto en Unity y cómo subir el proyecto a GitHub añadiendo el gitignore necesario para que no nos suba pues, todos los archivos que genera Unity para poder ejecutar el proyecto, que al final incluso un proyecto, vamos a ver ahora, crear un proyectito vacío con un par de cosas, veréis que ocupa un montón. Normalmente un proyecto prácticamente vacío con la versión que estamos utilizando ahora, que es la de Unity 6.1, ocupa normalmente más de 1,5 GB como mínimo, aunque lo veremos ahora, y el problema que tenemos es que según vayamos añadiendo pues algún contenido, paquetes o cualquier cosa que necesitemos para continuar con el proyecto, va a elevar el tamaño del proyecto normalmente por encima de los 2 gigas, que es el límite que tiene GitHub para cuentas gratuitas, bueno, del tamaño que podemos tener en sus repositorios, ¿no? Entonces vamos a ver, que ya veréis que es un proceso muy sencillito, de cómo añadir el gitignore necesario para que los archivos que nos suba simplemente al repositorio sean los necesarios para luego nosotros poder recuperar el proyecto, por así decirlo, en otro PC o para poder trabajar, digamos, en colaboración con otras personas, ¿no? Todos conectados al mismo repositorio y así. Vamos a empezar entonces creando un nuevo proyecto. Voy a crear un proyecto 2D porque, bueno, realmente daría igual. Podemos crear cualquier tipo de proyecto porque es solo para hacer las pruebas. Vamos a crearlo 3D, que igual ocupa un poquito más, precisamente para que veáis esto. Le voy a llamar prueba. Le voy a desmarcar que no me lo conecte a Unity Cloud para llevar el control de versiones desde GitHub y ver cómo hacemos esto. Entonces creo el proyecto. Ya sabéis que la primera vez que creamos el proyecto tarda un poquito en generar todo, ¿no? En generar los archivos y así. Fijaos que aquí en el Unity Hub ya lo tengo, pero ahora en un momento cuando por fin el Unity Engine, el motor, lo abra, os enseño el proyecto, le añadimos un par de cosas, un par de chorradas. Nada, simplemente para ver que tiene contenido y continuamos. Bien, ya tenemos el proyecto creado. Como veis tenemos, bueno, pues una típica escena vacía de Unity con una cámara, una luz direccional y un volumen. Entonces lo que vamos a hacer es pues añadir un par de cosas, ¿no? Voy a añadir un cubo, por ejemplo. Nada, le llamo cubo, voy a escalarlo un poquito para que ocupe algo más, para verlo bien. Y yo qué sé, pues voy a duplicar varias veces el cubo y vamos a moverlo un poco, simplemente para que veáis que luego estos cambios, cuando yo los recupere, ¿no? Pues se guardan. Voy a seleccionar el cubo, lo voy a mover para aquí y lo voy a mover así para el fondo. Y este lo vamos a reescalar un poquito quizás para que sea pues así, algo así. Tenemos esta escena. Simplemente con esta escena, con 3 cubos, si nosotros ahora, pues imaginaos, hemos estado trabajando, obviamente esto es un ejemplo, ¿vale? Pero imaginaos que tenéis aquí pues todos los cambios que hayáis hecho. Dentro de assets pues podemos tener también pues nuestra carpeta scripts con algún script que hayamos hecho, pues a lo mejor, vamos a ver, vamos a crear un script de monobehavior, prueba también. Lo voy a dejar vacío, pero de momento para que veáis que el script está ahí, ¿no? Que existe. Y lo que vamos a hacer es cerrar el proyecto ahora. Vamos a irnos de nuevo al Unity Hub aquí y vamos a ver cuánto ocupa, ¿no? Si yo me voy a Showing Explorer, esto me va a abrir el explorador de archivos. Y ahí está, como veis, tengo prueba en el explorador de archivos y si yo abro las propiedades de prueba, que las tenéis aquí a la derecha, como veis, con lo poco que he añadido, el tamaño de la carpeta ya es de 1,87 GB y en discos de 1,90. Ya veis que obviamente todavía nos cabe en un repositorio vacío de GitHub, pero es que no hemos añadido absolutamente nada. Es decir, a la que tengamos un proyecto que le vamos añadiendo assets, le vamos añadiendo pues modelos 3D o imágenes o cualquier cosa que vaya ocupando tamaño, o bueno, música, efectos de sonido, todo esto, a poquito que hagamos ya no nos va a caber todos esos datos en un repositorio de GitHub. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa de todo esto, realmente lo que ocupa, si nosotros entramos en prueba, las carpetas de assets, la de paquetes y la de project settings son las 3 carpetas que realmente nos interesan con toda la configuración de nuestro proyecto. Todo lo demás, hay un montón de cosas de por medio que añade Unity para poder pues generar el proyecto, para poder ejecutarlo nosotros en el editor, bueno, en lo que viene a ser el motor, que realmente no nos hacen falta para crear un proyecto nuevo a partir de esos assets que tenemos, no nos hacen falta para estar, digamos, manteniéndolos dentro de GitHub. Entonces vamos a ver cómo añadir el gitignore necesario para poder subir solo lo que nos interesa y después vamos a ver cómo recuperar ese proyecto a partir de lo que tenemos subido simplemente a GitHub. Entonces para ello lo que vamos a hacer es, voy a cerrar todo esto, voy a cerrar el explorador de archivos, voy a cerrar la parte de propiedades de prueba que ya no nos interesa
y simplemente lo que vamos a hacer ahora es abrir un nuevo repositorio, ¿vale? Fijaos que ya tengo aquí, bueno, voy a hacer un repositorio de prueba, le voy a llamar prueba, hay que tenerlo disponible, por supuesto, y lo podríamos añadir desde otro lado, pero lo que es súper cómodo con GitHub para esto es que desde aquí podemos directamente añadir un gitignore a este nuevo repositorio que estoy creando y podemos directamente buscar Unity y este gitignore ya va a hacer lo que nosotros estamos buscando. Entonces creamos el repositorio y con el repositorio creado, fijaos que lo que hace es crear un repositorio vacío con el gitignore. Vamos a echarle un ojo al gitignore, lo que tiene. Fijaos que lo que tiene es, pues básicamente me va a quitar todas estas carpetas que no me interesa añadir, como es la carpeta de library, la de los temporales, la de las builds, la de los logs y todo esto que no interesa, más una serie de archivos, ¿no? de extensiones de archivos que, pues por ejemplo, ya veis, los metafiles que genera Unity 3D, las builds, todo esto, ¿vale? Es lo que necesitamos en el gitignore para subir solo lo imprescindible. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Pues básicamente lo que vamos a hacer es volver a nuestro explorador de Unity Hub, vamos a volver a prueba, lo voy a volver a abrir en el explorador, simplemente para que lo que vamos a hacer es generar un repositorio en local con Git y a partir de ahí pues bajarnos primero el gitignore haciendo un pull y después pusheando todo lo que necesitemos. Aquí tenemos entonces, como estábamos antes, en la carpeta de prueba y lo que vamos a hacer, lo que nos interesa es coger y abrir esta dirección, o sea, esta ruta desde una terminal, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es abrir esto directamente en un terminal. Ahora os lo muestro. Ya estamos dentro del terminal en la carpeta de prueba y entonces ahora lo que vamos a hacer es primero inicializar dentro de prueba un repositorio con git init. Esto, si no controláis mucho de Git o no queréis hacer todos estos pasos vía línea de comandos, también los podéis hacer perfectamente desde el GitHub Desktop o cualquier programa que os ayude, cualquier IDE que os ayude a trabajar con Git y GitHub para el control de versiones directamente desde una interfaz gráfica o de una forma un poquito más sencilla si no queréis o no sabéis trabajar con Git, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hemos hecho es inicializar un repositorio vacío dentro de prueba y yo antes de hacer ningún commit ni añadir nada, lo que voy a hacer es este gitignore que tengo pues más abajo, ¿no? El gitignore que tengo dentro del repositorio que veis ahí de fondo, vamos a traernos ese archivo aquí para que ignore todos los archivos que no le interesa luego pushear, todos los archivos que no le interesa subir al repositorio remoto. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es hacer un git remote add origin para añadir el repositorio remoto, para enlazarlo con mi repositorio local y aquí básicamente pues es la URL, ¿no? A mi repositorio. En este caso es la que veis ahí arriba, que es github.com barra pues mi nombre de usuario en GitHub barra mi nombre del repositorio, que en este caso es prueba y .git. Una vez añadido el repositorio ya podemos hacer el pull. Puedo hacer git pull origin master, que es como se llama la rama que tenemos por defecto. A lo mejor, fijaos, si vosotros tenéis por defecto otro nombre, puede ser que aquí tengáis main, que también es muy habitual. Hacemos un git pull y si os fijáis, yo si ahora hago un ls, ahí está el archivo gitignore que me ha bajado desde aquí, desde el repositorio. Con el gitignore añadido en mi carpeta, yo lo que puedo hacer ahora ya es hacer un nuevo commit con todos los archivos, con todos los cambios que tenga. Voy a hacer un git add para añadir todo lo que necesito y voy a hacer un git commit y le voy a llamar pues añadiendo primeros archivos del proyecto, por ejemplo, ¿no? Hago el commit y hago un git push origin master para subir esos archivos al repositorio remoto. Hago un push y fijaos que, bueno, me parece que todo ha ido bien. Vamos a ver simplemente cómo queda ahora el repositorio. Si yo actualizo, fijaos que se ha subido la carpeta de assets. Dentro de la carpeta de assets, pues tenemos todos los assets que tengamos metidos, con los metadatos y así. Dentro de scripts, de hecho, ahí está mi script de prueba, que debería estar vacío. No tiene nada porque no le hemos tocado nada. Y bueno, tenemos la escena que estábamos utilizando, la sample scene, tenemos los paquetes que están incluidos, un JSON ahí, fijaos que claro, no incluye los paquetes, simplemente incluye la información de los paquetes que yo necesito y las project settings con la configuración que tengamos de nuestro proyecto. Con todo esto ahora ya podríamos trabajar desde otro lado, es decir, imaginaos que yo he hecho este push en un ordenador, pues si estáis en el instituto o haciendo prácticas en cualquier lado y llegáis a casa y tenéis otro PC desde donde queráis seguir con vuestro proyecto, o si estáis trabajando en grupo, también os sirve perfectamente para ir pusheando los cambios que vayáis haciendo en los assets y así, y en la configuración del proyecto o en diferentes escenas. A lo mejor os es cómodo estar trabajando cada uno en una escena y luego
pues añadir todo. También podéis trabajar con varias ramas si controláis un poquito más de Git y así. Pero la cuestión ahora es cómo yo recupero este proyecto para poder trabajar con él desde Unity de nuevo. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a irnos al Unity Hub y voy a eliminar este proyecto de aquí. Bueno, no me haría falta ni eliminarlo, ¿vale? Pero para que os quede claro cómo hacerlo, voy a sacar este proyecto de la lista, lo quito y vamos a recuperar este que tenemos aquí, lo voy a descargar. Esto me va a bajar un zip y ahora básicamente lo que voy a hacer es, voy a abrir este zip y os voy a enseñar en el explorador de archivos, ¿no? Pues voy a primero descomprimirlo, ese zip que os baja lo descomprimís y una vez esté descomprimido simplemente pues os voy a enseñar ahora cómo en el explorador de archivos lo tenemos. Fijaos, este es el contenido que me ha descomprimido directamente del zip que me he descargado fijaos que ya estoy dentro de descargas, el zip que me ha descargado dentro bueno, de GitHub directamente, ¿no? Y yo aquí entro y lo que tengo es pues el contenido que tengo aquí en mi repositorio, los assets, los packages, el project settings y todo esto. Ahora bien, ¿cómo abro esto desde el Unity Hub, ¿no? Pues me vengo aquí, le doy a add, a añadir, le digo a añadir un proyecto desde disco. El problema de esto, de añadir un proyecto desde disco, es que esto nos va a abrir una ventanita flotante y tenemos que ir a descargas a donde tengamos nuestro proyecto. Vale, fijaos que normalmente cuando descargáis un proyecto de GitHub desde el zip, ¿no? Os hace un zip que dentro del zip hay otra carpeta. Tened cuidado porque si seleccionáis la carpeta de fuera, no os lo va a reconocer como un proyecto, os va a dar el siguiente error, fijaos. Os va a decir que el proyecto no es válido. Eso es porque estáis, digamos, en la carpeta que contiene la carpeta. Pues nada, simplemente os vais a la carpeta interna y dentro de la carpeta interna, la que ya contiene assets, packages y project settings. Ahora no lo estáis viendo porque no se está grabando como lo abro, pero si vais a la carpeta correcta y le dais a Open, fijaos que directamente ya me ha creado aquí prueba master y si yo ahora abro este proyecto, vamos a esperar a que lo abra el Unity Engine, ahora mismo os lo muestro, y como veis se me abre el proyecto. Ahora hablamos de un detalle a la hora de cuando abre el proyecto por primera vez. Es normal que la primera vez después de traeros un proyecto de GitHub que no teníais añadido en el Unity Hub os tarde un poquito en abrirlo porque lo que está haciendo de nuevo es generar todos esos paquetes que tiene marcados en el JSON, ¿vale? Porque no los tiene generados en esta versión. Es decir, cuando cambiáis de PC de un proyecto que tenéis en otro sitio, pues es normal que tarde un poquito en abrirlo como la primera vez que creáis un proyecto de cero en Unity, ¿no? No pasa nada. Luego una vez lo tenéis creado, ya manejándoos un poquito con Git, haciendo pull y haciendo push cada vez que hacéis cambios o que algún compañero de grupo hace cambios y queréis bajaros sus cambios y así, ya no debería de tardar tanto porque lo único que va a hacer es pues traerse los cambios y listo. De todas formas, fijaos que lo que me ha abierto parece que no contiene los cubos, ¿no? Y eso es porque ha abierto el proyecto, lo tiene todo bien. Fijaos que yo aquí dentro de la carpeta scripts tengo mi script de prueba sin ningún problema, pero no sabe qué escena tiene que abrirme por defecto ni qué escena estaba seleccionada, ¿no? Entonces lo que ocurre aquí es que el proyecto lo ha cargado bien, pero no ha cargado la escena. Entonces no os asustéis si no veis de repente como todos los cambios que teníais hechos o lo que fuera, porque están aquí en la escena. Yo tengo aquí la sample scene que si la abro con doble clic, fijaos que ahí están los cubos que yo había posicionado antes exactamente en la misma posición que habíamos puesto y todo sigue exactamente igual. Y con esto pues ya tendríamos nuestro proyecto enlazado a un repositorio de GitHub, pues para eso, trabajar en varios ordenadores o para trabajar en equipo o para lo que necesitéis.